Hola, mi nombre es Alberto. Quiero hacer una reseña sobre este libro. En lo personal me ha gustado mucho. Es un libro, La vida breve, de Juan Carlos Onetti. Sin embargo, esto de que me ha gustado bastante tiene algo que ver con la capacidad, o mejor dicho, la característica de la manera como narra Onetti, ¿no? Que realmente nos invita a releerlo, ¿no? Una vez terminado no me dejó indiferente y tuve que volverlo a leer, o sea, fragmentos y otras partes, ¿no? En lo personal, como les dije, me gusta bastante. Eh, es una, es una novela interesante con personajes un poco atípicos eh, y también como quien dice entre comillas, ¿no? Un poquito como llamaría yo a morales, ¿no? O sea, no son estereotipos específicos que estamos acostumbrados a ver cuando leemos un libro, ¿no? Por lo general hay sus excepciones, pero bien, este libro lo escribió Onetti en 1950. Les comento que ya anteriormente he leído otro libro de Onetti que es El Pozo, de 1939. Ese libro me encantó. La verdad es que está escrito de una manera muy surrealista eh, y en lo personal me parece una de las grandes joyas de Onetti, ¿no? Pero eso ya sería como para otro, para otra reseña, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la vida breve. Me llama la atención, no hay muchos reseñas que se han hecho sobre este libro y me sorprende. Realmente yo sé que Onetti no es fácil, se los digo, o sea, es una lectura que muy buena, o sea, se mueve, tiene dinamismo, el nivel de narración es muy bueno. En el caso de Onetti, el uso de las palabras, el léxico, todo, ¿no? Pero sin embargo, sí tiene una manera de entrar, eh, la manera de escribir de Onetti que puede ser en principio, puede ser un poco demandante, ¿no? Para el lector, ¿no? Este libro lo escribí en 1950, como les había dicho. He hecho unas pequeñas notitas aquí muy sencillas para de repente no perder el hilo de lo que quiero decir, ¿no? Aunque voy a ser muy breve porque realmente este viene siendo como una reseña más como piloto, ¿no? Y que claro, me ha obligado el libro de Donetti, si se puede decir de alguna manera, a tener que hacerla, ¿no? Eh, bien, como algunos de ustedes conocerán, Onetti es un escritor uruguayo, ¿no? Nacido en 1909 y murió en 1994, ¿no? O sea que tuvo una vida bastante amplia. En YouTube pude ver algunas que otras, eh, digamos, como videos de biografía, ¿no? Donde conocí un poquito a Onetti, o sea, en persona. Era una persona, se notaba bastante así como taciturna, callada, pero claro, con una serie de ideas muy interesantes y posiblemente bastantes profundas, ¿no? Me diría yo, ¿no? En principio son fragmentos donde habla pequeñas cosas, pero dentro de esas pequeñas observaciones que hace, pareciera como que nos dejara como tres puntos, ¿no? Como que hay algo más y ese algo más muchas veces nos invita a tener que buscar su obra, ¿no? Como es el caso casualmente de la vida breve, ¿no? Que como dije me ha gustado mucho. Ahora bien, eh, ¿de qué va realmente la vida breve? Yo en lo personal no soy muy bueno haciendo sinopsis, lo digo abiertamente, no me gusta porque creo que realmente la sinopsis viene siendo más como una entrada, ¿no? Como un plato de entrada más que realmente ampliar mucho lo que el libro en sí nos tiene que proponer, ¿no? En este sentido tenemos a un personaje principal que es Browsen y en mi opinión muy personal, la trama de la vida breve va en línea de ver cómo, por ejemplo, este hombre, este personaje, perdón, eh, empieza como a desmoronarse, ¿no? O sea, que tiene un toque bastante existencial ya de salida el libro. Y claro, invita inmediatamente sus varios monólogos que tiene reflexivos, ¿no? Sobre la realidad y cómo la ve, nos invita a nosotros a seguirlo, ¿no? Y en ese sentido nos encontramos que hay una serie de factores o situaciones que son las que van incidiendo en este desmoronamiento existencial de Browser, ¿no? Primero, tenemos el caso de su mujer Gertrudis, otro personaje muy importante dentro de la obra,
Y claro, ella acaba de salir de una operación de mastectomía, ¿no? Donde le quitan, le extirpan un seno y, y esto inmediatamente nos invita a nosotros a través del libro a ver este aspecto de extrañeza, ¿no? Vemos a un Browsen que se encuentra con una situación atípica, una situación que obviamente a través de la lectura nos daremos cuenta que en ningún momento llega realmente a resolver, ¿no? Porque el aspecto estético o digamos el aspecto de Gertrudis, la mujer que conoció, desaparece, ¿no? Y entonces pareciera como que nos sugiere Browson como que ya esta persona no es la misma que él conocía o él quería, ¿no? Y bien, no quiero entrar más en ese tema porque se vuelve muy complejo y al final terminamos haciendo otra, bueno, algunos terminaremos haciendo alguna que otra eh, observación o profundizando mucho más en ese tema, ¿no? Porque ahí se trata mucho el tema del amor, la convivencia y el amor más que nada no como romántico, sino que entendemos por amor, ¿no? Pero bien, voy a dejarlo allí. Otro personaje que incide y afecta a Branson es la Queca. Este personaje es una mujer de la calle, ¿no? O sea, una sexoservidora, diríamos hoy por hoy. Y se ha mudado al cuarto de al lado, ¿no? Entonces browsing empieza como quien dice, como un voyeur, ¿no? Como a observarla, a escuchar detrás de las paredes, a empezar a conocer a este personaje, ¿no? Y sobre la marcha también le genera una suerte como de obsesión, ¿no? Obsesión que ya veremos, si le damos una oportunidad a la obra, ya veremos si realmente llega a algo o se queda todo en aspecto imaginativo, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos este personaje que también viene a incidir sobre la vida de Browsen, ¿no? También tenemos a Stein, que es un compañero de trabajo. Browsen realmente en la obra trabaja como en una publicitaria, ¿no? Y Stein viene siendo como ese amigo o esa persona cercana a Browsen, pero realmente es un personaje muy secundario porque en ningún momento se llega a desarrollar realmente a este personaje eh, sino pequeños fragmentos, ¿no? Aquí el personaje principal es Browsen y siempre va a ser Browsen. De los demás vamos a tener como pequeñas, eh, como pequeños detalles, ¿no? Sobre la vida de ellos que son más que nada utilitarios para lo que es la obra, ¿no? También tenemos al personaje de Mami que es todavía más secundario que Stein y este personaje viene siendo como la pareja, ¿no? La pareja sentimental de Stein, ¿no? Entonces, esto vendría siendo como básicamente los personajes. Posteriormente aparece uno que otro más, pero realmente no son tan importantes. Aquí, realmente, si yo tuviera que sintetizar la vida breve, diría que el libro está más orientado a que nosotros captemos estas reflexiones que hace Browsen en base a cómo inciden o cómo afectan estos factores externos, ¿no? Y regresando al tema, por ejemplo, de Stein y el trabajo, eh, no lo voy a decir a nivel de spoiler, pero hay un problema referente a la permanencia de browsing en esta empresa, ¿no? Eh, Obviamente que se le ha exigido de una forma u otra, creo que la lectura, si más no recuerdo, nos sugiere que tenía que ser como un guión, ¿no? Y este tema del guión también, un guión cinematográfico, viene a colación en base a la aparición de este otro mundo donde aparece el alter ego de Browsen, que vendría siendo Santa María, ¿no? Entonces, en Santa María tenemos obviamente eh, a Browsen, pero lo tenemos como Díaz Grey, ¿no? Y al mismo tiempo nos vamos enterando que en esta imaginaria, Browsen viene siendo como el dios, ¿no? De Santa María, de este mundo imaginario, algo así como Macondo, en el caso de Gabriel García Márquez, o Comala en el caso de Juan Rulfo, ¿no? O sea, es un mundo imaginario donde permite que Browsen básicamente eh, construya su existencia, ¿no? Como una suerte, como un mundo alternativo que le permite vivir, le permite realmente sentir, ser parte de algo, ¿no? En ese sentido, obviamente Santa María tiene características muy específicas, ¿no?
en principio parece como que en este libro pretende como incluso ubicarla geográficamente, ¿no? Como es un espacio como entre Uruguay y lo que es Argentina, ¿no? Y va desarrollando una serie de ideas referente a eh, cómo son los personajes en Santa María, ¿no? Entonces nos ubican con unos personajes que a mí en lo personal, y lo voy a decir abiertamente, no calaron conmigo. Eh, que era, por ejemplo, Elena Sala, que es un personaje que tiene una importancia, pero más que nada es una importancia como más que nada como muy complementaria, ¿no? A la misma incluso trama del libro, ¿no? Eh, entonces también están otros personajes como por ejemplo el señor Luna, que es el esposo de esta señora, de Elena Sala, y tenemos el caso de Oscar Owen, ¿no? Estos dos últimos personajes, el señor Lagos y Oscar Owen, lo vamos a encontrar casi como al final también de la obra, ¿no? Porque aquí es importante hacer esta salvedad. Hay una transición. O sea, pareciera que el libro nos ubica en la realidad de Browsing y sobre la marcha, sobre las reflexiones de Browsing, sobre lo que le está pasando, sobre el mundo, cómo lo ve, cómo lo siente, cómo lo experimenta, el aspecto existencial, empieza a hacer un cambio, empieza a desmoronarse esta realidad y nos empieza a llevar poco a poco a, al otro mundo, ¿no? De Santa María. Entonces aquí vemos un surrealismo, ¿no? Hay como un surrealismo y sobre la marcha, ya cuando el libro estaba más avanzado, vemos que nos topamos con un capítulo de realidad y otro capítulo que es en Santa María, ¿no? Más o menos para que se tenga una idea, ¿no? O sea que nos vamos encontrando eso hasta que inmediatamente Onetti, por medio de su maestría, al escribir, nos ubica a nosotros en una especie de capítulo donde la realidad y la ficción pareciera que fueran parte ya básicamente de Browsing, ¿no? O sea que ya no puede separarse Browsing de ese imaginario, ¿no? Que él ha construido, ¿no? Porque realmente, y este es un punto muy importante, ya Browsing lo necesita para su propia existencia, necesita para vivir, ¿no? Pero bien, voy a dejarlo allí porque realmente creo que me estoy extendiendo mucho y creo que hay muchas ideas de por medio, ¿no? Ideas muy interesantes eh, que se pudieran incluso hasta ampliar, ¿no? Pienso que es un libro muy bueno de Onetti, en lo personal me ha encantado, pero sin embargo tengo que hacer una salvedad. Pienso que el libro encuentra su mejor momento en las partes centrales, o sea, en el desarrollo realmente. Ya cuando llega a la parte de la conclusión, y me estoy refiriendo al último capítulo, quizás los dos últimos capítulos, pero uno de los capítulos hace una descripción sobre Santa María que es muy importante y casualmente esa es una de las razones también por leer este libro, porque aquí Onetti se toma la tarea de decirnos qué es esto de Santa María, ¿no? Para describirnos geográficamente, para ubicarnos incluso a los personajes que parecieran más como parias, ¿no? Pero esto lo voy a dejar allí porque sería un spoiler que realmente empezar a hablar un poco más sobre ese punto, ¿no? Pero sin embargo, estas últimas partes realmente le restan un poquito al libro, o por lo menos me restaron a mí un poco, porque sentí como que nos lleva a otra historia, ¿no? Como que Onetti nos dice, ok, esta es la historia de Browsing, más o menos ya ustedes podrán intuir qué pasó al final, eh, y entonces estamos empezando como otra historia, como dando a entender que este es un mundo que ya apareció, o sea, que ya fue creado y entonces tiene su propia realidad, ¿no? Tiene su propia, por decirlo de alguna manera, su propia lógica, ¿no? Eh, y claro, esto es muy importante, este tema de que se constituye Santa María, porque vamos a ver muchos relatos, incluso voy a ver si la próxima reseña que hago va a ser sobre los cuentos que los leí completos, y tengo mis observaciones sobre eso. Hay muchos cuentos que están ubicados específicamente en Santa María y obviamente leer este libro vendría siendo como quien dice una pieza fundamental, ¿no? Porque ya aquí sería fundacional de Santa María y ver todo este trauma que pasa los personajes de Browsen
y ver cómo se traspolan a este mundo de Santa María, ¿no? Porque hay algo de eso también, ¿no? Cómo se traspola la realidad y cómo la percibe Browsing y cómo la lleva a este mundo imaginario, ¿no? Que a mí en lo personal me encantó, me gustó muchísimo, claro, con excepción obviamente de los últimos capítulos, ¿no? Que se sintieron, uno, un poco más pesados y dos, ya con otras historias que, para ser honesto, como lector ya no estaba tan interesado en esas historias, que ya yo le había dado punto final, ¿no? Pero bien, ustedes entenderán lo que digo cuando obviamente entren en la lectura de La vida breve, ¿no? Creo que hay muchas cosas más que decir. A mí me ha gustado mucho también esta edición, edición de bolsillo. Tiene un total de eh, 395 páginas aproximadamente. Me ha gustado mucho. No he sentido la lectura en ningún momento pesada, en el sentido de que no la he querido seguir leyendo. Pesada, claro, los últimos capítulos están bastante pesaditos, ¿no? Pero me refiero en general, ¿no? Básicamente fue un libro que no me soltó. O sea, yo tenía que hacer mis cosas, trabajar y todo, pero no me quería soltar. Cada momento lo tomaba para leer y, como empecé diciéndoles a ustedes, invita a releerlo. Una vez que lo termino, que lo terminan, no quedan indiferentes, sino que inmediatamente se ven obligados a tener que regresar al libro, y no es necesariamente porque no hayan entendido, sino porque hay algo en la narrativa de Onetti que prácticamente nos obliga, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo mismo ha sucedido con algunos de los cuentos de Onetti. Posteriormente hablaré un poco sobre eso en otro video, pero en este me parece que es fundamental hacer esa observación, ¿no? En lo personal considero que, a pesar de que Onetti no es parte del grupo este de los Bulls latinoamericanos, hablando más que nada de Cortázar, de repente Gabriel García Márquez, eh, entre otros, ¿no? Incluso hasta cierto punto, digamos, la misma mecánica de las historias de Benedetti, ¿no? Que claro, es otra cosa, pero que sin embargo nos encontramos a Onetti como un gran maestro del escribir, ¿no? Del arte de escribir, ¿no? Pero bien, voy a dejarlo allí. Hay muchísimas otras cosas que quisiera decirles sobre el libro, pero sin embargo, o sea, tampoco quiero hacer el video tan largo, ¿no? Y como les dije, es como un piloto, ¿no? Más que nada como para entrar en Onetti y tener un pantallazo básico, introductorio, de lo que este libro nos puede de repente generar como impresión, pero al mismo tiempo para crear una expectativa correcta, ¿no? O sea, no entrar en Onetti, por ejemplo, pensando que Onetti es un moralista, ¿no? Porque no es nada de eso. Así que, y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que les dije, la transición de la realidad al mundo surreal de Onetti, ¿no? Pero no es fantasía en el sentido de fantasía de hadas, ni de duendes, ni nada de eso, sino es una fantasía más basada en la imaginación, ¿no? Onetti en su mundo imaginario, o sea, obviamente Browsing en su imaginación, creando, construyendo este otro mundo, ¿no? Que es Santa María, ¿no? Pero bien, creo que está bastante bien dejarlo hasta acá, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho, les recuerdo, o sea, estoy empezando. Suscribirse si les ha gustado obviamente la reseña o le interesa saber más sobre estos títulos un poco alternativos, ¿no? Como mi persona, me gustan los clásicos y también los libros de filosofía y de ciencias sociales, pero sin embargo me gustan bastante títulos que no son tan rimbombantes, ¿no? Esto no significa que no me gusten también los, los más populares, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bien, lo voy a dejar aquí, ya saben, si les gusta suscríbanse y la campanita, ¿no? Bye bye.